El obrero, persona que trabaja. Según esta definición de la RAE, el obrero está sujeto a las labores de índole económico-social de la burguesía elitista, personas que mayoritariamente pertenecen a la clase media baja y baja de la sociedad, que siempre han sido mal remunerados, sueldos indignos poco sustentables para la familia y el hogar, a un trato inicuo. El movimiento obrero va a emerger en la escena nacional, después del término de la Guerra del Pacífico, como consecuencia de la incorporación a la economía del país de la actividad salitrera, que tiene además un cúmulo de repercusiones en todas las órdenes de la sociedad nacional. Las clases gobernantes siguen siendo los descendientes de los criollos restaurados en el poder político por Portales hacia 1830. Sus bases económicas y sociales permanecen inamovibles. La gran propiedad de la zona central, su agrupación gremial, la Sociedad Nacional de Agricultura y su influencia en los partidos políticos tradicionales. Vinculada a este grupo aparece una burguesía minera y bancaria, a la que se une un naciente sector industrial que empieza a cohesionar sus huestes hacia 1883 en la Sociedad de Fomento Fabril. Finalmente empieza a formarse la clase obrera en las oficinas salitreras, en las minas de carbón, en los puertos, ferrocarriles, en los talleres de la naciente industria nacional. El 18 de septiembre de 1909 se organiza la Gran Federación Obrera de Chile, con miras a recolectar firmas entre todo el personal ferroviario, para presentar una demanda a los tribunales de justicia. El año anterior, el gobierno había descontado un 10% de sus remuneraciones a fin de paliar el déficit fiscal, y un abogado convenció a un grupo de ferroviarios para que reclamasen sus derechos. La gestión judicial fue exitosa. Se procede a devolver el descuento en víspera del centenario, y se crea el ambiente necesario para construir una forma definitiva de la federación, en enero de 1911. Durante un tiempo, la FOCH actúa como una sociedad de socorro mutuos de los obreros de vías y maestranza de los ferrocarriles del Estado. Es la actuación de los afiliados del POS en los consejos de la Federación la que va a cambiar la orientación de esta organización. En la convención de septiembre de 1917, la FOCH deviene una Federación Nacional Sindical de los Obreros Chilenos. A partir de 1918, las luchas sociales se caracterizan por una creciente beligerancia orientada en los centros urbanos, por el comité denominado Asamblea Obrera de Alimentación Nacional. Este movimiento será capitalizado por la FOCH, la que va a llevar a cabo su trascendental tercera convención a fines de 1919. La reunión nacional adopta una declaración de principios típicamente sindicalistas, remoza el estatuto, mantiene como estructura de base el Consejo Federal de Oficios Varios, cambia la insignia federal, se toman numerosos acuerdos referentes a los problemas laborales y se elige una junta ejecutiva. Los acontecimientos del año 20 envuelven también a la FOCH y sus pormenores. El arraigo de la federación en los medios obreros, como el despertar de los trabajadores y el trabajo, hace pensar en la posibilidad de crear un partido político laborista a base de la organización más los partidos obreros socialista y demócrata, iniciativa que se pospone hasta la cuarta convención realizada en Rancagua a fines de 1921. Reúne a 102 consejos federales que representan cerca de 60.000 afiliados cotizantes de las actividades salitreras, carboníferas, ferroviarias y grupos industriales de la capital. Se aprueba afiliarse a la Internacional Sindical Roja con sede en Moscú y se acuerda reestructurar la federación a base del Consejo Industrial. La imagen de la FOCH, sus ideales y proezas fueron tomadas y dirigidas por el ya mencionado Luis Emilio Recabarren, intelectual obrero, tipógrafo y organizador de los trabajadores chilenos. Va elaborando intuiciones, percepciones y representaciones de lo político, traduciéndolas en los códigos locales y generando un secretismo que se sitúa en la base de la cultura política de estos mismos trabajadores. Su ingreso al Partido Demócrata, único partido popular en aquel tiempo, fundado en el 20 de noviembre de 1887, está motivado por el deseo de contribuir a la lucha de su clase, la obrera,
y con la creencia que en esa colectividad podrá encontrar un lugar para hacerlo. No tardará en convencerse que no podía ser así. El 22 de enero de 1899 aparece el primer número del periódico La Democracia de Santiago. Uno de sus fundadores y redactores es el mismísimo Recabarren. Es el comienzo de su insaciable actividad como creador y promotor de la prensa obrera chilena. El 21 de enero de 1900 se funda la primera organización sindical. Es la Mancomunal Obrera de Chile, con sede en Iquique, creada por los lancheros de ese puerto encabezados por Abdón Díaz. Agrupa a más de 5.000 asociados de diversos gremios de la provincia de Tarapacá. El 1 de mayo de 1902 se crea la Combinación Mancomunal de Obreros de Tocopilla, fundada por los lancheros de ese puerto, dirigidos por Gregorio Trincado. Recabarren acepta esta proposición y el 22 de septiembre emprende viaje hacia el norte. El 18 de octubre de 1903 aparece el primer número del periódico El Trabajo. En su editorial escribe el padre de la prensa obrera. Cito: procuraremos obtener todo lo que aspiramos por la fuerza de la razón, pero si los oídos de las autoridades se quedan sordos, haremos sentir entonces el efecto que produce la razón de la fuerza, sin vacilaciones y al precio que las circunstancias lo requieran. Así toma contacto Recabarren con la Pampa. Comienza su titánica labor que será elemento decisivo en la transformación del proletariado chileno de una clase en sí en una clase para sí, es decir, con conciencia de clase, conocedora de su rol histórico y contando con las organizaciones sindicales y políticas para cumplirlo.